Hoy lo que vamos a hablar con Dani son 5 claves que son como para nosotras las patitas ahí de cómo podemos llegar a arrancar con la crianza respetuosa, ¿no? ¿Qué nos trae y cómo podemos llegar a arrancar? No va a haber tips, no va a haber recetas mágicas ni nada en el día de hoy, como en todos los encuentros que damos con la Dani. Es una mirada que proponemos nosotras, que venimos atravesando no tan solo como profesionales y que seguimos capacitándonos, sino principalmente como mamás. Entonces también hago la salvedad, aprovecho, porque hay muchos papás y muchos papás también nos tiran de la oreja muchas veces y nos dicen, bueno, ¿y los papás qué? Porque hablamos mucho de la maternidad y la mamá y todo, y siempre abrimos el paraguas, agradecemos su presencia porque para nosotros es fundamental, pero nosotras siempre hablamos desde la maternidad porque somos mamás. Entonces, por ahí la mirada del padre, y también los invito de nuevo a las disertaciones, porque en el Congreso hay mucho profesional, varón, hombre, hablando de paternidad, entonces yo les invito también a que sigan buscando info desde ese lugar. Nosotras como mamás, entonces, sí, damos una información bastante general de crianza respetuosa y educación emocional, y voy abriendo el paragüita de lo que vamos a hablar. No sé qué, hacemos la seña para que lo cambien. Gracias, chicos. Esto es más o menos lo que vamos a hablar en el día de hoy. Esta imagen es la que usamos muchísimo con la Dani, que seguramente lo han visto, que por suerte también se está haciendo como bastante conocida, que es la del iceberg, ¿sí? Esto, que es lo que nosotros vemos, la puntita del iceberg, es la del comportamiento, esto que nos hace ruido, queremos siempre cambiar a nuestro hijo, a nuestra hija, hay algo que nos está haciendo ruido, queremos cambiar el comportamiento. Y acá este cambio de paradigma propuesto desde la crianza respetuosa es poder mirar un poquito más allá, ¿no? ¿Qué hay más allá de esa acción, de ese movimiento, de ese algo que yo estoy viendo, que estoy pudiendo ver? Y es un poco bastante de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? ¿Qué hay ahí abajo? ¿Qué hay ahí atrás? ¿Cuáles son las emociones? ¿Cuáles son las necesidades que puede haber? Y buceamos en todo eso. Para nosotras las claves va a venir en esto, en poder hacer este recorrido de crianza respetuosa y la crianza tradicional, en las características del mundo infantil, en la conexión emocional, la comunicación asertiva y el autoconocimiento y el autocuidado. En eso vamos a bucear en el día de hoy con la Dani, así que todo tuyo. Hola, ¿se escucha? Bueno, hola a todos, gracias por estar ahí. Bueno, vamos a empezar con el primer punto, porque para intentar cambiar la mirada es importante saber de dónde venimos también. Como sistema, digamos, como modelo de civilización, pero de cientos y cientos de años, esto no es de mi mamá y mi papá, sino que esto es de cientos de años, el modelo este está basado en la conquista, digamos, del poder, a través de los ejercicios del poder de un fuerte sobre un débil, ¿sí? No importa si estamos hablando de nación, hombre, mujer, jefe, empleado, no importa, es como el modelo, ¿no?, en el cual estamos basados. La educación y la crianza no quedan afuera de este tipo de modelo, ¿sí? Y es el adulto el que se impone, digamos, a las necesidades y deseos de los niños, ¿sí? El adulto siempre visto como el responsable, ¿no es cierto?, de guiar y de acompañar, ¿sí?, pero no como el que fuerza, el que obliga, el que no mira, ¿sí?, al otro de una manera empática, ¿sí? Entonces, los adultos nos cuesta mirar otras alternativas porque estamos inmersos en esa manera, ¿sí?, en ese modelo, que es el modelo que se lo conoce como el adultocentrismo, ¿sí?, en donde es ese mundo hecho por y para adultos, digamos. ¿Ves? Por ahí vamos a algún lugar y me dice, ¿por qué tan alta la baranda esta? Y bueno, ¿ves? Nos lo hicieron los adultos para los adultos. Entonces, tenemos como eso muy arraigado, ¿sí?, y nos cuesta buscar otras alternativas. Por esto que decía Flavia recién, de estamos intentando hacer algo diferente, hay algo que
que no nos gusta, que nos hace ruido y estamos intentando nuevas maneras. Pero bueno, no tenemos tampoco registro ni mental, ni emocional, ni físico de esas nuevas maneras. Así que bueno, es un desafío bastante grande. Esta crianza, este tipo de crianza y educación se le llama la crianza tradicional, ¿sí? Esta crianza tradicional tiene ciertas características como son el adultocentrismo, ¿no es cierto?, el control, el autoritarismo, los premios y los castigos, viendo también desde el punto de vista que el niño haga lo que yo quiero que haga, digamos, sin tener en cuenta otros aspectos. ¿Qué más? Los premios y los castigos, la comunicación violenta, estas maneras por ahí de poner límites, como si no existiera, digamos, otra manera de poner límites si no es de manera violenta, ¿no? Como el grito, la amenaza, y todo este tipo de... No solo esta violencia más visual, digamos, sino también esa violencia más sutil que tiene que ver con el rechazo, el quitar la mirada, la comparación, típicas frases, ¿no?, que nos salen, mirá la nena cómo no llora, ¿no? O no sé, el miedo, quédate quieto que mira que está el policía ahí. Ese tipo de cosas que salen porque venimos de años y años de esta crianza tradicional que está basada en el miedo, ¿no? Que de eso vamos a hablar un poquito en el tercer punto, en conexión emocional, que vamos a hablar un poquito de las emociones. Pero esta crianza tradicional está basada en el miedo, ¿sí? Y bueno, y justamente las emociones reprimidas. No llores, los nenes no lloran, te ves más bonita si no llorás, ¿cómo vas a tener miedo a eso? Tenés que ser valiente. Bueno, todo ese tipo de cosas, hoy por suerte, desde las neurociencias y la educación emocional, bueno, hoy se sabe mucho más y podemos aprender un montón de cosas, que eso es lo lindo, que se puede aprender. No es que, bueno, no se desarrolló mi inteligencia emocional, ya está. No, por suerte el cerebro tiene plasticidad y podemos aprender, podemos cambiar. Así que bueno, es importante y necesario comenzar a registrar, nosotros como adultos, este tipo de cosas que decimos, cosas que hacemos, empezar a observarlas, registrarlas, mirarnos, para poder cambiar, ¿no? Y probar otras alternativas, que es lo que hablamos siempre con Flavia. También es muy común escuchar esto de, bueno, pero no sé, a mí me pegaban y estoy bien, ¿no? O estoy bien porque me pegaban, que es peor. Imagínense que hace cuántos años salieron los derechos a los 50 años, los derechos a los niños. Imagínense del cambio, digamos, que estamos atravesando. Somos como una generación bisagra, siempre decimos, entre esto que nos hace ruido y algo nuevo, ¿no? Intentando hacer algo nuevo. Si querés cambiar la imagen, bueno, ahí están más o menos las características generales de esta educación tradicional y de este intento, ¿sí?, de cambio de rol del adulto, ¿sí?, hacia un adulto más empático, ¿no?, que pueda como ponerse en el lugar del otro, del niño. Siempre hablamos con Fla que esta crianza respetuosa no es solo un cambio de vínculo con los niños, sino que en realidad es un cambio de vínculos con todas las personas. Bueno, trabajar la empatía, la respuesta sensible, que hay un término que es la responsividad, ¿no es cierto?, esta capacidad de responder a las necesidades de los niños con sensibilidad, que hable del apego seguro, que eso es un poquito más teórico, pero este tipo de apego que tiene grandes beneficios en la vida en general de los niños. El respeto por los procesos individuales, ¿no es cierto?, entender esto de que un niño no es porque sopló la velita de 3 años, tiene que dejar el pañal ese día,
o porque es verano, empezó diciembre, deja el pañal. Hay procesos fisiológicos, cada niño es un mundo, eso también Flavia va a hablar, siempre hay que tener en cuenta los contextos. Bueno, empezar a mirar y respetar la individualidad, ¿no es cierto?, del otro, siempre acompañando. Los límites con respeto, porque también es común escuchar esta crianza respetuosa, que los niños hagan lo que quieran, déjenlos libres, que hagan lo que quieran. No, en realidad la permisividad está considerada también un tipo de maltrato, porque todos los niños necesitan límites, todas las personas necesitamos límites. Si no, imagínense, esto sería un caos. Y los niños más aún, ¿sí? Porque eso les da seguridad, ellos entienden qué se espera de ellos, ¿no? Pero bueno, la manera, ¿sí?, desde la crianza respetuosa, se busca de que los límites y las normas sean puestos con amabilidad, ¿no es cierto? Hay una frase que dice, mano de hierro, guante de seda, ¿no? Como el límite se mantiene, la norma se respeta, pero se puede decir, ¿sí?, de una manera amable. Y bueno, y la formación y autorreflexión de nosotros los adultos, por supuesto, es importante que, bueno, todos los que estamos acá es porque queremos aprender, queremos intentar algo nuevo, queremos desarrollarnos como personas. Entonces, bueno, para la crianza respetuosa eso es fundamental, aprender sobre emociones, sobre educación, sobre las características de los niños, ¿sí? Vamos a poner la otra imagen. Acá hay un cambio, una imagen simple que refleja esto que hablaba Flavia recién del iceberg, que cuando vemos la puntita del iceberg es el comportamiento, es la conducta, es eso que está pasando y que vemos, pero siempre hay algo más allá. Entonces, que nosotros como adultos intentemos bucear un poquito, investigar qué está pasando. Entonces ahí la mamá la reta, bueno, le dice a tu cuarto, y después se pregunta, ¿por qué me habrá pegado? ¿Qué quiero enseñarle ahora? ¿No? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que decir para realmente enseñar habilidades? ¿No? ¿Y cuál es la mejor manera de enseñar esto que quiero? Después vamos a hablar un poquito sobre esta crianza tradicional que se basa en el miedo y cómo eso influye en realidad en el aprendizaje. Así que bueno, esa es la idea de este cambio de mirada. Criar desde el respeto no solamente impacta la vida de nuestros hijos, sino también la nuestra. Eso es lo que hablábamos recién de nosotros como adultos, ¿no? Ser ese ejemplo, ese cambio de rol. Y desde la crianza respetuosa no se buscan niños perfectos, niños que no lloren, niños que estén quietos, ni madres perfectas, ni padres perfectos, sino todo lo contrario, se busca aprender, se busca ser más empáticos y comprender al otro, ¿no? A los procesos del otro. Así que vamos a pasar al segundo punto, si quieren cambiar, donde Fla va a hablar de las características del mundo infantil, que es un punto importante, o por lo menos a mí como mamá me ayudó mucho a entender a mi peque que está ahí sentada. Bueno, gracias Dani. Bueno, vamos por acá es donde vamos a ir hilando un poquito más fino. La idea, esto así en general, de nuevo, es porque no hay tips, no hay recetas, no hay una manera de ser mamá, no hay una manera de ser papá, y creo que lo que machacamos mucho con la Dani en nuestros encuentros, que la mayoría son virtuales, es más fácil, Dani, lo virtual. Vamos a convenir, pero me divierte esto también. Pero a nosotros a lo que estamos siempre apuntando es a que cada uno desde su lugar, desde su contexto, con el niño, con la niña que tiene al frente, acá las docentes también, gracias por estar, porque también el niño o la niña que yo tengo al frente, ahí es donde tiene que venir la información más importante. Lo que nosotros vamos a estar dando hoy es algo muy general, muy abarcativo,
Y es súper necesario, y yo lo voy a remarcar así como todo el tiempo, que no perdamos de vista al niño o a la niña que tengo al frente. Es súper importante, y esto también siempre lo digo. Tengo 2 hijos, Dante ya tiene 10, el Feli ya tiene 8, del mismo padre, viviendo en la misma casa, y son agua y aceite. Nunca te salen igual, las que tienen más de 2 hijos sabemos que es ley, nunca te salen igual. ¿Sí? Todos dicen que sí. Jamás te salen igual, sería mucho más fácil. No, lo que te sirve con uno, con el otro no te sirve, y así. Entonces, súper importante para mí esto, remarcarlo siempre, de que toda la información que esté en el día de hoy, que seguramente va a ir removiendo cada vez más, cada uno pueda llevarlo a su contexto, ¿sí? A su contexto, tanto familiar, pero también sin perder la mirada en ese niño o en esa niña en particular que yo tengo al frente. Esto de la importancia, y por eso está así como en amarillo y todo, en particular en ese contexto, porque no es lo mismo el niño o la niña que tiene que convivir con abuela, con abuelo, que tiene que convivir con 2 o 3 hermanos más, que recién acaba de nacer un hermanito, que está atravesando separación de mamá y papá, que se están mudando, que lo que sea, cualquier situación, ¿no? Entonces, súper importante, porque me pasa también en el día de hoy, por ahí que me van preguntando, o las asesorías, o no sé qué, pero mi hijo tiene 3 y no sé qué, y no se puede hablar así en general, necesitamos mirar a ese niño o a esa niña en particular. Entonces, las características del mundo infantil, por eso voy abriendo para agüita. Esta es mi mirada, esta es mi visión, esto para mí es lo importante de poder comprender en esta primera infancia. Y hacemos mucho foco con la Dani en primera infancia, porque aparte por lo general es donde más información buscamos. Esta información de la primera infancia, que es más o menos hasta los 7, 8, 9 años, y siempre con las edades también más o menos, porque no tenemos que perder el foco, el niño o la niña que tengo al frente. En esta primera infancia todos sabemos que donde se sientan las bases, bla, 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 ¿no? Y es súper importante porque también si ya mi hijo tiene 10, 12, 13, lo que sea que tenga, la edad que tenga, es súper importante volver a esto, ¿no? A esto, a que sea la base de donde yo tengo que hacer foco, lo que le mostrábamos al principio, ese iceberg, y bucear, siempre estar buceando. Si nos quedamos solamente en el comportamiento, si nos quedamos solamente en lo que el niño hace, dice, no dice o lo que sea, seguimos perpetuando la crianza tradicional, que es la que estamos todos tratando de hacer otra cosa distinta. Entonces, para mí, ¿qué es lo importante de esta primera infancia, de estas características que tienen? Es un problema este micrófono. Los niños y las niñas en esta primera infancia, la primera característica que tienen es que viven 100% en el presente, ahora, todo ahora, conectado a lo que está pasando acá. No sé qué quiere decir que es sábado ni feriado que de repente apareció ayer, no sé qué quiere decir, no sé qué quiere decir que sea domingo a las 3 de la mañana, a las 2 de la tarde, no tengo idea, yo estoy conectado acá 100% en el presente. Después se mete un poco más la Dani con el desarrollo del cerebro, pero para que se pueda entender de qué es la característica, una de las características fundamentales, porque muchas veces cuando estamos en la rutina en la que estamos todos, el trabajo, estamos estudiando, y porque no tan solo para tratar de ser madres y tratar de cambiar de paradigma, sino que estamos trabajando, estamos estudiando, estamos atravesando una pandemia, todo eso junto, mientras estamos desaprendiendo, aprendiendo todo eso junto. Nosotros también siempre se lo traemos con la Dani porque es súper importante saber dónde estamos parados ahora, todos y todas, ¿no? En esto, en este cambio, estamos intentando. Este presente entonces en el que están tan arraigados el niño o la niña ahora, en este momento, es súper importante tenerlo en cuenta, porque muchas veces en el caos cotidiano en el que estamos, ¿no? Y decimos, bueno, ponete las zapatillas porque tenemos que salir, mira la hora que es, llegamos tarde. ¿Qué es llegar tarde? ¿Qué es espérame 5 minutos? ¿Qué es esperar? ¿No? Aparte, el esperar, que esperen. Pero entonces, cuando entramos en esta, mucho de lo que trae la crianza tradicional es incluso la idea de que los niños y las niñas hacen las cosas a propósito, ¿no? Tienen una capacidad de pergeniar situaciones solamente para sacarnos de quicio. Yo siempre digo esto también, puedo poner la firma de que no debe existir ningún niño, ninguna niña en la tierra que le encante ver a mamá o a papá sacado de quicio. No debe haber, ¿no?
Entonces, cuando entramos en estas situaciones, y esto también siempre lo remarco, con la Dani siempre hablamos de claves, entonces hay cositas en las que podemos ir haciendo foco ahora como para empezar, y para mí una de las claves es ver cuáles son las situaciones recurrentes. Entonces esa situación recurrente que yo todos los días vivo y no sé cómo entonces solucionarla, prestemos atención ahí. Entonces veamos qué pasa en ese momento, por ejemplo, con esta característica. Viven 100% en el presente. Entonces yo estoy pensando que se me pasa el colectivo, se me quema la comida, se tiene que poner las zapatillas, se tiene que lavar los dientes, tenemos que salir, nos cierra la puerta del jardín, no nos dejan. Yo acá, lógica adulta, estoy en todo esto y el otro encontró una pluma de color y la mira y la huele y la tira para arriba y nosotros estamos en esta. Entonces, de nuevo, en este cambio de paradigma, ni más ni menos, lo voy a seguir remarcando, estamos tratando de hacer un cambio de paradigma, gente, nada más ni nada menos. En este cambio de paradigma, entonces, que estamos tratando es poder ver las situaciones que nos atraviesan cotidianamente con los niños y con las niñas desde su mirada. Porque si no, seguimos hablando, y esto lo venimos hablando incluso esta semana con la Dani, con todo este caos del Congreso, venimos ya pensando lo del año que viene, somos así, nos encanta, pero venimos hablando incluso lo del año que viene y dijimos, y al final convocamos a un montón de adultos para seguir hablando de los niños y de las niñas. ¿Y las voces de los niños y las niñas dónde están? Entonces, hicimos hasta ese parate, ¿no? Che, pensemos para el año que viene, ya se van a enterar. Pero la idea entonces de este cambio, y que para nosotras sigue siendo importante, es seguir viendo las situaciones que nos atraviesan con sus ojos, porque si no, vamos a seguir teniendo razón siempre. Veamos la situación que veamos, si la seguimos evaluando desde este adultocentrismo que de tanto nos quejamos y que no queremos seguir perpetuando, necesitamos hacer ese cambio de mirada. Entonces, en esto de poder corrernos, es empezar a corrernos, empezar a cambiar la mirada. Muchos usan, ¿no?, esta metáfora también de cambiar los lentes, bueno, como ustedes quieran imaginarlo, pero es corrernos y ver las situaciones, pero con los ojos de los niños y de las niñas. Si no, seguimos teniendo la misma mirada adultocéntrica. Otra característica que para mí es importante es que son 100% emocionales, y por eso también con la Dani trabajamos tanto crianza respetuosa como educación emocional. Si queremos entonces conectar con el mundo infantil, si queremos conectar desde otro lugar, necesitamos conectar con la emoción. Por eso después la otra clave, que ya habla la Dani, es saber de las emociones. Sabemos que somos generaciones y generaciones y generaciones que las emociones no han tenido lugar. No sabemos ni qué sentimos, ni sabemos cómo se llaman, ni menos que menos sabemos gestionarlas. Entonces, por eso también es un doble, triple desafío estar maternando, paternando, siendo profesional, tratando de aprender de mis emociones, Sí, gente, estamos aparadas en este torbellino. Entonces, es un día a día. Esto de ser 100% emoción, entonces, y ahí después se mete la Dani, es poder entonces hacer este trabajo de aprender sobre las emociones. Tanto crianza respetuosa como educación emocional trabajan en procesos de autorreflexión. Esa es la base de ambas miradas, un proceso de autorreflexión. Y ese proceso de autorreflexión lo tenemos que hacer los adultos. Entonces, esto también siempre lo hablamos con la Dani. Todo esto que nosotros queremos enseñarlo a nuestros hijos y a nuestras hijas, que todas llegamos en realidad a hacer muchos talleres y encuentros y comprarnos libros, porque decimos, ay, yo me encontré con la educación emocional así, me vi con los dos re chiquititos y les quería enseñar yo a cómo gestionar sus enojos. Cuando me vi con más de 30 sin saber ni qué sentía, ni viéndome cómo gestionaba mis emociones, ni me vi ahí. Entonces acá el trabajo es ese, este trabajo de todo lo que yo le quiero dar a mi hijo o a mi hija, necesito primero hacer el trabajo conmigo. Y para eso se necesita tiempo. Tiempo. Que si pudiéramos comprarlo estaríamos todos al mejor postor. Pero entonces en ese trabajo de autorreflexión al que se los invita es poder mirarnos. Y poder mirarnos y observarnos, ¿no? Esta idea como
de mirarnos como de afuera, ¿no? Como vernos cómo actuamos, vemos qué decimos, esto que iba tirando la Dani recién, ¿no? ¿Cómo le contesté? ¿Qué le dije? ¿Cómo le podré decir la próxima vez? Cuando yo hago ese trabajo, y acá se las complico, cuando yo hago este trabajo de mirarme, de observarme, hacerlo sin juicio. Qué complicadísimo, pero es súper importante hacer primero ese trabajo, de poder mirarme, observarme como mamá, como papá, como docente, pero sin juicio. Porque si yo caigo en el juicio, estamos en el horno, ya está. La culpa, se nos viene todo encima. Entonces, poder corrernos de todo esto, es súper necesario hacer este trabajo así muy finito, pero poder hacerlo desde ese lugar. Yo siempre les comparto a las mamás, a los papás que están en los encuentros virtuales, siempre les digo y les cuento, las que han estado en varios saben de que les voy diciendo todos los años, voy teniendo distintos mantras que me colocan un poco ahí en el eje, en el norte, y el mantra de este año es ser un poquito más amorosa con mi proceso. A veces no me sale, y otras veces vuelvo al mantra de tratar de ser un poquito más amorosa con nuestro proceso. Porque si no, entramos en esto, en la culpa, en todo lo que tendría que haberle dicho, hecho, lo hice mal. Entonces, en esto de los niños y las niñas ser 100% emoción, si yo necesito conectar con ese mundo infantil desde este mundo adulto, que es más la lógica, más el raciocinio, necesito conectar con la emoción. Por eso el título de todo, incluso del Congreso, salir de este control y volver y hacer esta conexión emocional. La última característica para mí importante de este mundo infantil es que viven todas las situaciones a través de sus 5 sentidos. Sus 5 sentidos. Esa plumita que encontró y está en esa burbuja, ¿no? Y está inmerso con sus 5 sentidos. Distinto a nosotros que acá estamos sentados y estamos con la cabeza allá, estamos todos disociados, ¿no? El celu que suena o lo que sea. Los niños y las niñas no, están acá 100% presentes y ahí atados a sus 5 sentidos. Entonces, para mí es súper importante entender que estamos en mundos distintos y que si yo quiero conectar, si yo quiero que mi hijo o mi hija aprenda, si yo quiero que mi alumno aprenda, necesito conectar desde ese lugar, si no hablamos de idiomas distintos. Yo acá adulto estoy con la lógica del tiempo, el contexto, el deber ser, el deber hacer, el cumplimiento, el acá la cabeza, y los niños y las niñas están en otro mundo, completamente distinto. Pero acá me parece, y yo siempre lo remarco a esto, no estamos contándoles, creo yo, que no les estoy contando nada que no conozcan. Hemos sido niñas y hemos sido niños todos, ¿no? No les estoy contando algo muy loco. Entonces volver a conectar, esto de volver a conectar con nuestra infancia, y seguramente las que ya van atravesando todos estos procesos, siempre hay una conexión con mi infancia, con mi niña, con mi niño, con mis carencias. Bueno, todo eso que se remueve es súper importante poder verlo, porque seguramente les pasa que tu hijo o tu hija o los alumnos te meten el dedito en la llaga y siempre te trae eso que todavía no podés terminar de cerrar. Entonces me parece que todo esto también es esa oportunidad, ¿no? De poder revisarnos, de poder vernos, de poder todas esas carencias que tenemos, poder llenarlas, pero acá está la responsabilidad y esto es lo que traemos siempre con la Dani, ¿no? ¿Cuál es el rol adulto nuestro en este cambio? La responsabilidad del cambio de paradigma es nuestro. Tenemos nosotros hoy la posibilidad de hacerlo, en este momento. Entonces, saber que toda esta primera infancia tiene todas estas características es también saber que en la primera infancia es la única etapa en toda la vida, la única etapa en toda la vida en la que somos seres dependientes. Es la única etapa en toda la vida en que somos seres dependientes. Necesitamos de un adulto. Y necesitamos de un adulto no tan solo para que nos dé de comer, nos acompañe a dormir, nos higienice, sino que un adulto también que pueda poner en palabras lo que me pasa,
que pueda poner en palabras lo que está pasando alrededor. Así como yo entonces le enseño que la puerta se llama puerta y que esto se llama escenario, necesito también decirle que esto es un enojo. Necesito también contarle de que lo que está sintiendo es tristeza y lo que podemos hacer con esa emoción. Entonces, súper importante porque este cambio de paradigma para mí nos interpela a nosotros en esto, en este rol adulto de ¿qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer la próxima vez? Ahí como la Filmina de recién, ¿no? Bueno, empiezo a pensar, ¿qué puedo hacer la próxima vez? Acá, adulto que pueda conectar con este mundo, que pueda empatizar, entonces si no hablamos de idiomas distintos. Le pido que cambien a la otra Filmina, así, gracias. Para poder corrernos de esta mirada, como les decía, ¿no? Esta idea adultocéntrica de que los niños y las niñas hacen las cosas a propósito. Es una idea que después con la Dani, cuando se meta con el cerebro, se va a comprender muchísimo más. Pero es una idea muy adultocéntrica de creer entonces de que los niños y las niñas hacen las cosas a propósito, esto solamente para sacarnos de quicio. Entonces cambiar esta idea en lugar de juzgar, entonces dice, lo está haciendo solamente para provocarme, está tirando la comida, cambio entonces y va entonces a pensar, esta mamá, por ejemplo, que me pregunto por qué habrá hecho esto, qué estará pasando por su cabeza, empezamos como a indagar ahí, qué habrá pasado, esto del iceberg, ¿qué hay ahí atrás? Cuando yo entiendo que esta primera infancia es exploración pura, esta mañana hablaba con una mamá que fue muy graciosa su cara, porque mientras hablábamos de esto me decía, está todo el tiempo queriendo subirse del sillón al estante y se sube al sillón y me mira y se sube al estante y me mira, como, o sea, vos me ves que estoy llegando allá arriba. Entonces, no sé, me dice, es una cosa que parece que lo está haciendo a propósito y está tratando de, nada, ¿qué me está llamando? Entonces yo solamente le dije, método científico. Listo, Flavia, ya entendí. Es método científico todo el tiempo, todo el tiempo. Si mamá dice entonces que hasta allá arriba no puedo y voy a intentar, capaz que el cuerpo ahora me da, estoy un poco más grande. Es método científico todo el tiempo. Entender entonces que están explorando completamente y que en esto entonces del mundo infantil y de cuál es nuestro rol es preguntarnos entonces cuáles son los espacios de exploración seguras que le estamos brindando. ¿Cuáles son los espacios? ¿Cómo yo como adulto entonces puedo acompañar? Este es el cambio de mirada que decía recién Dani. Esta crianza tradicional con el dedito y te moves y te callas y te sentas y te paras y, a ver, todos vivimos eso, ¿no? Por esto vas a llorar, por esto te vas a enojar. Todo ahí reprimiendo y calladito. Esto de querer acompañar desde otro lugar es poder saber entonces de que yo acompaño, sigo siendo el adulto responsable. Como decía Dani, acá hay mucha todavía mito con la crianza respetuosa, creyendo que somos los que dejamos, todo lo contrario, nos está pidiendo más cuerpo que nunca. De nuevo, porque es la única etapa en toda la vida en la que somos seres dependientes y por eso es tan agotado. Es tan agotado. Ahora esta primera instancia, toda esta primera infancia necesita mucho cuerpo. Y nos necesita ahí presentes todo el tiempo. Y la demanda psicológica y emocional es muy grande. Pero es necesario poder entender de que es válido la necesidad y es válida la demanda del niño o de la niña, ¿sí? Acá es donde me parece importante, porque cuando yo tomo conciencia de que es la única etapa en toda la vida en la que van a estar de esta manera demandante, yo adulto me tengo que preocupar por cubrir mis necesidades, por estar yo en calma, por estar yo en paz, por estar yo con las herramientas necesarias para acompañarlos. Y por eso es triple desafío, ¿no? Porque estamos tratando de maternar, paternar, sanar las heridas de la infancia y siendo profesional y barbijo sí, barbijo no y todo lo que nos pasa.
Pero es un día a día, y esto, como siempre decimos con la Dani, y que es súper importante, que trabaja tanto crianza respetuosa como educación emocional, son procesos. Y los procesos no son lineales, no son de un día para el otro. No es que van a hacer un taller con nosotras y ¡pum!, mágicamente, y esto también lo digo, no es que en mi casa, por intentar hacer crianza respetuosa, hay hadas y ponis y mis hijos no se desbordan y mamá está zen todo el día. No. Y esto también yo siempre lo repito porque es súper importante. Con la Dani amamos este trabajo y nos encanta este trabajo, pero estamos aprendiendo también, estamos todo el tiempo recapitulando y repensándonos. Y es súper importante también porque es un poco lo que nos traen las redes sociales, y yo quiero también que nos corramos de esto, ¿no? Esta venta de los 5 pasos para, los tips, ¿no? No, gente, no existe la mamá que acaba de parir y está pintada divina y no tiene panza. Dejemos de comprar esas cosas. Por eso me encantaba Sofi, hermosa, divina, que te quiero con el alma, y me parecía tan importante también empezar con esta obra, porque en esta mezcla de risa y de todo lo que nos despierta es nada, es un fragmento de lo que vivimos todas las que atravesamos el embarazo, es volver a eso real y a no perder, de nuevo, vuelvo a insistir, a ese niño o a esa niña que yo tengo al frente. Si no entramos con estas expectativas de ser la mamá perfecta, de ser el papá perfecto y de que mi hijo y mi hija sea también perfecto. Voy cerrando porque me voy por las ramas. Voy cerrando entonces con el mundo infantil, de la necesidad entonces de entender de que la única etapa que somos seres dependientes y que en este rol adulto entonces esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. No se trata entonces de cambiar a los niños, se trata de cambiar la concepción que los adultos tenemos acerca de ellos. Bueno, gracias, Fla. Vamos por el tercer punto. Vamos a cambiar en donde vamos a hablar de conexión emocional. Bueno, somos, por todo esto de lo que venimos hablando de dónde venimos, recién ahora estamos como indagando y aprendiendo sobre las emociones, ¿no? Sobre el mundo emocional. Se dice que somos adultos analfabetos emocionales. ¿Sí? Porque, bueno, no hemos sido educados emocionalmente como hay herramientas hoy. Siempre estuvo como más sobrevalorada la razón, ¿no? Lo emocional era como más primitivo, digamos. Entonces se sobrevalora la razón. De hecho, en la escuela, por lo general, lo más importante es si te sacabas un 10 en matemática, pero no en educación plástica o en algún tipo de asignatura. Por suerte, como decía recién, todo esto se puede aprender, estamos aprendiendo. Y es imposible, para nosotras es imposible intentar llevar a cabo una crianza respetuosa sin tener en cuenta la regulación emocional, ¿sí? Nos parece muy importante. Para poder salir de ese piloto automático, ¿no? Eso que nos sale solito, eso que sale sin pensar, necesitamos aprender, ¿sí? Herramientas para poder regular nuestras emociones y comenzar a responder en vez de reaccionar, digamos, empezar a actuar en vez de que salga el piloto automático. ¿Qué son las emociones? Las emociones, por suerte, hoy sabemos que no son ni buenas ni malas, ¿sí? Las emociones son todas, o en todo caso serían todas buenas, porque son adaptativas. Básicamente nos sirven para sobrevivir, ¿sí? Las emociones son humanas, son naturales, todos las vamos a sentir desde que nacemos hasta el fin, vamos a sentir emociones, ¿sí? Porque es algo de humanos, ¿sí? Entonces no son negativas, no hay emociones negativas. Sí hay emociones que nos provocan sensaciones desagradables o displacenteras, que le dicen, y emociones que nos provocan sensaciones agradables, y eso es porque tienen una función, ¿sí? Están para algo, ¿no? Entonces, si por ejemplo, en este momento aparece un león por la puerta, lo más probable es que sin pensar todos salgamos corriendo. ¿Por qué?
porque ocurrió algo internamente que hace que se liberen sustancias en el cuerpo, que hace que hiperventile para que circule más rápido la sangre, para que yo pueda salir corriendo, ¿sí? Todo eso que pasó forma parte de esa emoción del miedo, ¿sí? Que sirve para eso, sirve para que yo pueda seguir viviendo. De hecho, hoy existimos gracias a esas emociones, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Esta explicación de la educación basada en el miedo tiene que ver un poco con esto. Si mi cerebro generó todo eso para que yo salga corriendo, mi cerebro no está preparado para que yo aprenda en ese momento, ¿sí? Entonces, por eso, todas estas metodologías del rincón de pensar y del castigo, de la amenaza, de la nota baja, del grito, de lo que sea, no son herramientas, digamos, educativas eficientes, porque en ese momento el niño lo que está sintiendo es miedo. Y cuando alguien está con miedo, no puede aprender. Es así de simple. Entonces, lo que se busca hoy es que esa educación, hablamos de la escuela, hablamos de casa, donde sea, esté basada en ambientes, ¿no?, más amables, más amorosos, más en donde la creatividad, no sé, los buenos tratos sean lo primordial, digamos. Entonces, otra cosa importante es que las emociones son temporales, ¿sí? Las emociones llegan, se desarrollan y se van. No vamos a estar tristes para siempre, ni enojados para siempre. Sí pasa que las emociones pueden reactivarse, ¿sí? Porque esa emoción puede durar 90 segundos, ¿no es cierto?, en el cuerpo. Se metabolizan las sustancias y duran 90 segundos. Pero yo con mi mente, con mi cabecita, con mis pensamientos, puedo reactivar esa emoción, ¿no? Cuando me pasó algo, que no sé, mi vecina me dijo algo y me enojé y voy y se lo cuento a él y voy y me lo repito en mi mente, y por qué no le dije tal cosa, y por qué ese enojo se va reactivando. Por eso podemos estar enojados un día entero, una semana entera o mucho más. Vamos reactivando las emociones. Es importante saber que son temporales, porque también eso nos va a ayudar a regularlas, ¿sí? Si yo sé que hay algo que todos los días me enoja, esa situación recurrente que decía Flavia, no sé, a la mañana mi hijo no se quiere poner el uniforme del jardín, qué sé yo, por decir algo. Si yo sé que todos los días es una lucha, y yo me enojo y nos enojamos los dos y se hace un circo, bueno, empezar yo como adulto a buscar alternativas para que se ponga el uniforme del jardín, y también regular mi enojo, ¿sí? Regular mi enojo para poder ayudar a lo que queremos, que es que colabore, que aprenda, ¿sí? Las emociones, digamos, llegan a la vida y se van madurando, digamos, ¿sí? Entonces los niños manifiestan sus emociones de una manera diferente a los adultos, ¿sí? Por suerte. Por suerte los adultos los manifestamos diferente. ¿Qué pasa? Los niños, como decía Flavia, son pura emoción, ¿sí? Entonces manifiestan sus emociones de manera constante, sin filtro, ¿sí? Intensa. Y eso a los adultos es como que nos descoloca, nos hace ruido, nos molesta, y eso es porque no sabemos de emociones, ¿sí? Cuando nosotros comprendemos qué son las emociones, para qué sirven, comprendemos que el enojo es importante, porque el enojo hace que podamos defendernos, porque el enojo hace que tengamos poder personal, que el enojo hace que podamos decir, no, eso a mí no me gusta, no. Yo siempre le digo a Vesna, usa tu voz poderosa y decir, no me empujes porque no me gusta. Enseñar también a poner límites, a usar las palabras, ¿sí? Eso me enoja, estoy enojada, ¿sí? Estoy triste, necesito un abrazo, ¿sí? Esas cosas nos van ayudando a gestionar nuestras emociones, pero para eso tenemos como que ir registrando qué es lo que me enoja siempre, ¿no? ¿Qué me pone triste? Hasta reprimimos las emociones de los niños cuando están contentos, ¿no? Quédate quieto, ¿por qué gritas tanto? Una vez Berna me dijo, estoy
jugando. O sea, ay, tenés razón, le digo, ¿por qué gritas? Estoy jugando, me dijo, sí, tenés razón. No, es como que todo nos molesta. Hay una explicación de esto, de la parte emocional en el cerebro, que es muy fácil de entender, que es con el cerebro en la palma de la mano, ¿no es cierto? Entonces explica las distintas partes del cerebro con la mano. Lo importante acá es que ese puntito en la palma de la mano sería la parte reptiliana, o sea, la parte más primitiva nuestra, la parte que en donde están todas nuestras necesidades fisiológicas, la parte límbica, que es donde están, digamos, la base de las emociones. No vamos a ir tan técnicamente, pero sería la parte emocional, y después el neocórtex o la corteza prefrontal, que es donde está la parte que nos permite pensar, planificar, la lógica, la razón, y la que nos permite gestionar las emociones. Esa parte se dice que tarda 25 años en desarrollarse en el cerebro. O sea, nacemos con la parte más primitiva ya desarrollada, que eso también es lo que nos permite sobrevivir, y la parte prefrontal, la que nos permite razonar, ¿sí? Tarda muchos años. Por supuesto que no es lo mismo cómo va a gestionar las emociones un niño de 3 años que un niño de 6. Ya hay una diferencia, ¿no es cierto?, de maduración del cerebro, ¿sí? Pero miren cuántos años tarda en desarrollarse. Eso también tiene que ver con estas expectativas erradas que a veces tenemos, ¿no? Como de, ¿cómo te vas a enojar así por eso?, ¿no? Cuando todavía no tienen herramientas para gestionarlo, ¿sí? Entonces, los niños, una frase que me encanta es que los niños no son adultos pequeños. O sea, hay una diferencia entre la maduración del cerebro, sobre todo de la parte de gestión de emociones, en un niño que en un adulto, ¿sí? Pasa mucho en el ejemplo de los famosos berrinches, entre comillas, ¿no es cierto?, o los desbordes emocionales, ¿no es cierto?, que es cuando están dominados por esa emoción, ¿sí?, que no les permite pensar. No solo tienen el cerebro inmaduro, sino que la parte racional está desconectada. Entonces está dominado por la emoción, ¿sí? ¿Qué necesitamos? Un adulto que me rete, un adulto que me ignore, un adulto que me mande a la pieza, o un adulto que esté en calma y me ayude a integrar ese cerebro para poder pensar, ¿sí? Y es muy loco que a veces hacemos cosas con los niños cuando no lo haríamos ni por casualidad con otro adulto. O sea, esto de, no sé, si viene una amiga mía y, no sé, está enojada porque le echaron del trabajo, yo no le voy a decir, andate a la pieza hasta que se te pase. Es como raro. Lo que hacemos es escuchar, es poner en palabras, no sé, o simplemente estar. Entonces, bueno, la idea es esa, como empezar desde los adultos a gestionar nuestras propias emociones, para ayudarlos a gestionar y a ir aprendiendo de a poquito la de ellos. Y esto de que, bueno, ahora sé eso, mi hija no se enoja más. No, no es que no se enoja más. Se va a seguir enojando como yo me voy a seguir enojando, ¿no? Pero lo vamos a gestionar diferente, ¿sí? Y lo vamos a poder poner en palabras y buscar alguna herramienta. Esto no me funcionó, vamos a probar esto, ¿qué podemos hacer la próxima vez? Y siempre validando eso, ¿no? Porque no se corrige la emoción, se corrige la acción en todo caso, o el comportamiento, ¿sí? Estás muy enojada, pero a mí no me pegues, porque a mí no me gusta que me peguen, ¿sí? Entonces, entiendo que estás enojada porque te sacaron tu juguete favorito, lo entiendo, yo también estaría enojada, pero no vamos a pegar, ¿sí? Como aprender a poner en palabras y validar eso que sentís. No está mal estar enojada, no está mal estar triste, no está mal sentir, ¿sí? Eso es lo que se busca desde la crianza respetuosa. Esta idea de un niño que se está portando mal es un niño que se está sintiendo mal. Hay algo que le pasa.
Entonces, juzgar eso, encima negárselo, encima retarlo porque se está sintiendo mal, es como mucho. ¿Por qué? Porque ahí estaríamos viendo solamente la puntita del iceberg. Me pegó, es un niño malcriado, es un niño revoltoso, es un niño problemático. Esa palabra, ¿no? Como que el niño tiene un problema. ¿Sí? No, me pegó, ¿por qué me pegó? Porque quizá todavía no aprendió la habilidad de decir antes de pegar. No aprendió todavía la habilidad de registrar lo que le pasa, ¿sí? Y eso es repetición, repetición, repetición para nosotros y para los niños. Repetición, pero si ya te lo dije 1000 veces, sí, pero es que se lo vamos a tener que decir 200.000 si es necesario, ¿sí? Porque se está desarrollando el cerebro, o sea, es un proceso largo, ¿sí? Con paciencia y amor, esa es la idea. Vamos a ir a la filmina que sigue. Bueno, hay un ejemplo, ¿no es cierto?, de esto de la nena que no tiene miedo a subirse a la bicicleta, entonces dice, a ninguna de tus amigas le da miedo subirse a la bici. Y el otro ejemplo de cuando validamos, cuando validamos, el otro se siente escuchado, se siente importante, se siente que no está mal lo que está sintiendo. Y ahí es cuando aprendemos, ahí es cuando podemos colaborar y aprender habilidades. Bueno, ahí el papá le dice, da miedo, ¿no? Yo iré corriendo a tu lado todo el tiempo, tú puedes. Y la alienta a que lo pueda hacer, ¿no? Bueno, ahí está la frase, un niño que se está portando mal es porque se está sintiendo mal. La importancia de conectar, porque un niño que se siente escuchado estará más predispuesto a aprender y a colaborar. Vamos con el punto que sigue, Fla. Gracias, Dani. Vamos con el cuarto punto, que es un poco seguir ahondando en lo que venimos, en esta comunicación asertiva y en el rol entonces nuestro como adulto. Lo que venía trayendo esto de la Dani, de la importancia de poder poner en palabras, esto que yo les decía, así como yo enseño en el mundo externo, el mundo exterior, esta puerta se llama puerta, esto se llama mesa, esto se llama así, es también empezar yo como adulto a ser ese mediador en ese mundo interno, en esto de lo que me pasa acá adentro. ¿Qué necesito? ¿Qué me está pasando? ¿Tengo hambre? ¿Tengo sueño? ¿Estoy con miedo? ¿Estoy triste? Pero vuelvo de nuevo al principio, pero para yo poder conectar y saber qué es lo que pasa, qué le pasa y qué necesita, si yo como adulto no sé qué me pasa a mí, ahí es cuando empezamos ¿no? Hacemos agua y decimos, no sé qué le pasa, nos desconectamos. Entonces, por eso es un doble desafío el poder hacer este trabajo, el poder llegar a este adulto en que yo puedo decir cuántas veces sé qué necesito, sé qué me pasa, lo pongo en palabras y lo expreso. Contemos cuántas veces lo hicimos esta semana. Entonces, muchas veces también caemos como adultos en esto. ¿Qué te pasa? ¿Qué? Ya comiste, ya dormiste, ya jugamos. ¿Qué te pasa? ¿Por qué lloras? ¿Por qué estás enojado? ¿No? Entonces, de repente, como adultos, entramos en esto de queremos que ese niño o esa niña sepa, y digo de nuevo, niño, niña, porque tiene 2 o 3 años, porque habla como un lorito, porque entramos en esta lógica adulta, ¿no? De que como te cuenta que soñó anoche y te cuenta no sé qué y canta las canciones no sé qué, entonces ya está. Ya te puede decir entonces de que tiene hambre, de que está triste. Lo que pasa, mamá, es que no has estado en todo el día y no me has mirado y yo necesito tu contacto porque si, no lo puede explicar. Lo que va a hacer es tirarme del pelo, es ponerse a jugar con agua en medio del living o hacer algo de eso, ¿no? Esto que decía Dani, ¿no? Recién, de esta frase siempre que es súper contundente. Niño que se porta mal es porque se siente mal. Entonces, este cambio de mirada es esta propuesta, es dejemos de hacer foco en lo que el niño o la niña hace y hagamos foco en lo que el niño o la niña siente. Y vuelvo de nuevo, puede ser que tenga 3 años, 5, 10, 15 o lo que sea, pero empecemos a hacer foco en lo que se siente. Pero necesitamos hacer este trabajo con nosotros mismos. Entonces, Perdón, rol, y los adultos también nos portamos mal cuando nos sentimos aparte. mal. Nunca nadie dice eso cuando nos portamos mal.
Este rol adulto, entonces, para mí, esta importancia de la comunicación asertiva, esto de quiero decírtelo una sola vez, que me entiendas y que lo hagas y que no te lo tenga que repetir 558 veces, más si son las 8 de la noche, querido. Poder entender entonces de que, como decía Dani, como estamos haciendo todo este recorrido, es un desarrollo del cerebro madurativo que va a ser según cada niña, cada niño. Mi hijo Dante a los 5 años entendía una cosa y el Feli a los 5 años no la entendía. Y el Feli a los 5 entendía otra cosa y el Dante a los 5 no lo entendía. Entonces, explicarle a cada uno y traerlo a cada uno para que pueda entender, para que pueda colaborar, para que pueda todo esto, de nuevo, yo vuelvo al principio siempre, no perdamos de foco al niño o a la niña que tengo al frente, porque aprovecho que están las docentes y pasa con la docencia y pasa en las aulas esta necesidad de, pero si me mandé un pedazo, enseñé todas las emociones y estaban los 20 ahí escuchándome muy atento, pero seguramente no aprendieron todos de la misma manera y al mismo tiempo, ¿no? Porque si no empezamos a perder ese foco de ese niño o esa niña. Entonces rol del adulto es poder poner en palabras el mundo externo, poder poner en palabras el mundo interno, esto del iceberg, las necesidades que están ahí adentro, las emociones. Y para esto necesito ser un adulto que no juzga, vuelvo al principio, pero yo para no juzgar lo que hace el niño o la niña necesito siempre hacer primero conmigo. Si yo ese proceso no lo hago conmigo misma, primero conmigo mismo, es muy difícil. Yo siempre hablo esto, ¿no? Todas queremos ser y todos queremos ser, las mamás y los papás, más pacientes, más amorosos, más respetuosos. Yo esto también lo afirmo, lo firmo. No debe existir ninguna mamá, ningún papá que no quiera ser lo más amoroso, respetuoso, paciente con su hijo o con su hija. Pero si no lo soy conmigo misma primero, va a ser muy difícil. Todo esto que yo le quiero dar a mi hijo o a mi hija, necesito hacerlo conmigo misma primero. Necesito ser más amorosa, más respetuosa. La Dani recién hablaba, ¿no?, de el pensamiento recurrente que retroalimenta las emociones. Y yo cuando hacemos encuentros más metidos en las emociones, siempre digo esto: si alguien nos escuchara la forma en la que nos hablamos, estamos en el horno. Si solamente prestamos atención a la forma en la que nos tratamos, qué nos decimos, cómo nos hablamos. Entonces, es súper importante que todo esto que queremos darle, de nuevo, porque todos los encuentros que hacemos y los libros que nos compramos, siempre estamos pensando en ellos, estamos pensando en todo esto que yo le quiero dar a ese niño o a esa niña. Empecemos por nosotros. Esta frase, hay que empezar por uno mismo, es tal cual. Ese mediador, entonces, ese adulto, sin juzgar y sin invalidar, como recién decía la Dani, esto de las emociones no son buenas ni son malas, y así como siente, está bien, son válidas todas las emociones. Entonces, súper importante que este rol, y yo vuelvo a lo de recién, para yo poder cumplir este rol adulto de ser mediador, necesito estar presente. Necesito, y esto, chicas, hoy las uso porque es muy importante también en la docencia, me parece súper importante, porque en esta primera infancia necesitamos a adultos presentes, todo el tiempo mediando. ¿Cómo hago yo para enseñarle que ese niño o esa niña comparta? ¿Cómo hago yo para que ese niño o esa niña me pueda decir cómo se siente? ¿Cómo hago yo para que ese niño o esa niña sepa negociar con otro compañero? Tengo que estar mediando. Esta idea también adultocéntrica, no son cosas de chicos que se las arreglen. Necesito estar presente, poner en palabras 854.000 veces, como decía recién la Dani, porque es una cuestión madurativa del cerebro y volvemos a repetir, pero para esto necesito estar presente, necesito tiempo, se las voy complicando, necesito estar presente, necesito tiempo para esto, porque entonces entre medio que estoy haciendo la comida, estoy contestando mensajes, tengo que estar mediando cuando los hermanos se pelean, y necesito poner en palabras, necesito hablar. Y esto es algo que siempre hablamos con la Dani, porque lo vemos incluso nosotras mismas, que todavía nos sigue costando.
¿Cuánto nos cuesta hablar? A nosotros los adultos. ¿Cuánto nos cuesta decir qué necesitamos, qué sentimos? ¿Cuánto nos cuesta poner en palabras? Y necesitamos la palabra para mediar, no hay otra manera. Hay una autora que con la Dani siempre traemos, y no va a ser hoy la excepción, que siempre le recomendamos que la sigan, que la lean, que la escuchen. Yvonne Laborda Sans es una española, siempre traemos frases de ellas porque nos parece súper contundente su trabajo. Yvonne Laborda Sans, y ella siempre dice, no es tanto la situación en sí que se puede vivir, no es tanto la situación en sí que puede dejar una huella emocional, sino el silencio con el que se la vive. No es tanto la situación, me mudé, me separé, hubo un accidente, no es tanto la situación en sí que deja huella emocional, sino el silencio con el que se la vive. Entonces cualquier situación necesita estar atravesada por la palabra. Y para tener palabra necesita un adulto mediador que no juzgue e invalide lo que siente ese niño o esa niña. Esto, cambiar el vínculo, las palabras, la empatía, la confianza, y de nuevo esto empezamos por nosotros mismos. Cambiamos filmina y ya vamos cerrando de a poquito. Entonces, en medio de un conflicto, como recién decía la Dani, ¿cómo hago yo para acompañar un desborde emocional? Que es como la pregunta siempre, ¿cómo hago cuando el niño o la niña está en el desborde? Esto, presencia, palabra, a veces estar solamente, ya eso es sanador. Y como decía recién la Dani, esto que ni siquiera lo haríamos con otro adulto, ¿qué necesitaríamos nosotros en un momento de desborde? Cuando nosotros estamos desbordados, ¿qué necesitamos? ¿Que nos manden al rincón? ¿Que nos digan de que nos quedamos sin postre? ¿Que nos digan que somos malas? ¿Que somos malos por estar enojadas, por estar desbordadas? Entonces acá el papá ahí en ese caso dice, ya sé que estás enojado conmigo y yo también estoy bastante enojado, contame otra vez tu versión, yo te escucho, yo te doy la mía, resolvamos esto juntos y ahí vamos. Para llegar a esto necesitamos hacer todo este trabajo, ¿no? De llegar a una situación en calma el adulto poniendo en palabras, el adulto mediando. Esta frase, así como debemos enseñarles que esto se llama mesa y esto silla, también debemos poner en palabras un mundo interno, esto, de poder estar, decir la emoción, estás enojado, estás triste y ahí vamos. Vamos con la otra filmina, así vamos cerrando. Nos vamos al último punto y acá vamos a hacer un poquito cada una. Para nosotras es la quinta clave para este cambio que queremos hacer, ni más ni menos de paradigma del control a la conexión emocional. Una de las patitas de esta clave es el autoconocimiento, esto que venimos hablando, ¿no? Tomarme el tiempo, me tomo el tiempo, me vengo acá, las escucho a las chicas, tomo nota, voy, me hago un encuentro, me compro un libro, me tomo el tiempo de autorreflexionar. Mirarnos, autorreflexionar, ver nuestra historia, dejar de repetir esto lo automático, ¿no? Esto que nos sale automático, a todas nos sale, el grito, el castigo, ¿cómo salimos de ese automático? Y esto que les decía al principio, sin culpas y sin juzgarnos principalmente. Esto de los procesos con los que trabaja tanto crianza respetuosa como educación emocional que les decía, los procesos no son lineales, no son de un día para el otro, los procesos son así, en espiral, y son 2 pasitos para adelante y 3 para atrás y volvemos a empezar. Entonces, en esto de cómo hago para gestionar mis emociones, esto de la prueba y el error, y es también bastante de lo que trae la crianza respetuosa para cambiar el paradigma, es que parte del error es parte del aprendizaje. Equivocarme es parte del aprendizaje. Nos han enseñado y venimos de tantas generaciones marcándonos con rojo cuando nos equivocamos, ¿no? Como el error como algo, esto que decía la Dani, ¿no? La educación marcada por el miedo. Entonces, corrernos de esto es permitirnos el error, es decir que no sabemos, a veces no tenemos la respuesta. Yo me acuerdo la cara de mis hijos, era para filmarlos, en ese momento eran re chiquitos. Después se los repetí, después se acostumbraron, pero la primera vez que se los dije eran re chiquitos y les dije, yo no sé cómo ser mamá de 2. Y eran los ojos, viste, como, ¿en qué nos metimos? Esta mujer, policía. La cara de los dos como,
¿qué? Y después lo pudimos seguir hablando, ¿no? En esto, yo no sé cómo ser mamá de 2. No sé cómo ser mamá ahora de uno de 10 y de otro de 8. No lo sé tampoco y seguimos en esta. Entonces, cuando yo me puedo también permitir esto de que no sé, de que estoy intentando, de que si meto la pata pido disculpas. Pido disculpas. ¿Cuántas veces hemos escuchado una disculpa, ¿no? Por haber cometido un error a otra persona? Empezar a hacer esto. Esto no quiere decir que nos vamos al otro extremo, entonces nos equivocamos y hacemos total, la próxima le pido disculpas y se le pasa. Sabemos que no vamos a entrar en esa, no queremos generar ese tipo de vínculos. Pero si meto la pata y me equivoco, puedo pedir disculpas, porque entonces mi hijo o mi hija, como decía Daniel al principio, sabe de que no estoy pretendiendo de que sea perfecto, porque yo no lo soy, porque no existe ninguna persona que sea perfecta y que se puede equivocar. Y no tan solo que se puede equivocar, sino que puede venir y contármelo, porque sabe que voy a ser ese adulto que no juzga y que no invalida lo que está sintiendo. Sigo siendo ese adulto donde puede recurrir y saber de que puede ser escuchado y escuchada con ese adulto. Esto cuando tiene 3 años, cuando tiene 5, cuando tiene 10, cuando tiene 15, cuando tenga la edad que tenga, ¿no? Ahí es el norte, la brújula. Dani, ahí cerra. Bueno, y como decíamos recién, todo esto agota. Criar, educar, ser seño, ser papá, ser mamá. Es cansador porque implica una entrega muy grande, una entrega emocional, física, mental, de estar como ahí regulando todo el tiempo. Y cuando estamos, por eso se habla de este puntito que es el autocuidado, porque cuando estamos muy agotados, somos más propensos a que salga el piloto automático, a reaccionar, a desbordarnos nosotros. Entonces, bueno, no podemos dar lo que no tenemos, entonces necesitamos nutrirnos, ¿sí? para que la reacción sea la excepción y no la regla, ¿no? Todos perdemos la paciencia en algún momento, todos nos cansamos, pero que eso sea más excepcional que algo recurrente. Entonces, bueno, la idea es esto del autocuidado para nutrirnos, y autocuidado refiriéndonos no a, bueno, si podemos ir un viaje al Caribe, está buenísimo, pero sino algo más, digamos, hay muchas herramientas y recursos que podemos usar para regularnos, ¿sí? Y que nos ayuden como a volver a la calma y arrancar de nuevo, ¿no? Que puede ser, los hábitos saludables los conocen todos, ¿no es cierto? La actividad física, alimentarnos, el descanso, todo eso lo sabemos todos. Y también hay herramientas de regulación emocional. Yo traje un ayudante que no sé si va a querer pasar, pase, que nos va a ofrecer un par de herramientas para cuando nos sentimos un poco desbordados. ¿Por qué herramienta querés empezar? Bueno, los que quieran pueden ponerse de pie, así practicamos estas herramientas, son cortitas, muy simples, no necesitamos de elementos ni nada. La primera herramienta nos ayuda para cuando nos sentimos muy tensionados, muy desbordados, muy enojados. Nos saca mucho el enojo. Bueno. ¿Quieres mostrarla? Sí. Esta respiración, bueno, es para sacudirse porque se llama el sacudir. ¿Cómo es mostrar? Hay que sacudir el cuerpo. Sacudos. Dos piernas, zapateo. Ayuda a regular, liberar tensiones. Ayuda a liberar tensiones. Claro, porque vamos a hacer ahora una respiración que se llama el elefante. Estas son herramientas de yoga infantil y bueno, son herramientas que podemos enseñarles a los niños, practicarlas nosotros y enseñarles a los niños y de a poquito, ¿no? Ir aprendiendo a gestionar. Ella trajo escenografía porque es la respiración del elefante, que ¿cómo es? Así. ¿Qué hace? Explica qué hay que hacer.
Hay que respirar mientras mueves la mano como un elefante. ¿El elefante qué hace? Respira el agua y la saca. El elefante toma agua y la saca. Entonces, ¿vamos a hacerlo todos juntos? Sí. A ver. Última vez, inhalo. Muy bien. ¿Cómo se sienten? ¿Mejor? Bien. Anda a traer la esfera. Trajimos toda la escenografía. Esta es la respiración de la esfera. No hace falta tener esa esfera, claramente. Podemos hacerlo con la mano. Porque podemos hacerlo con la mano, ¿sí? Con la manito sería... ¿Sí? ¿Cómo es? Y los deditos. Y exhalo. Bueno, estas son algunas respiraciones que podemos hacer para volver a la calma cuando ya pasó la tensión del mal momento. Podemos hacer algunas respiraciones. Hay muchísimas, ella había inventado como 10 para traer hoy, pero le dije, son muchas, le digo. Vamos a hacer dos o tres. Así que bueno, son herramientas que se pueden enseñar a los niños, lo que no significa... Muchas gracias. Lo que no significa que siempre que nos enojemos terminemos respirando, pero sí ayuda mucho a entender qué nos está pasando y a qué podemos hacer con eso, ¿no? Gracias. Gracias. ¿Querés ir con papá? Te quedas acá. Pero, ¿querés que nos saludemos? Ahora saludamos. Bueno, Fla, a ver, vamos con la última, que ya debe ser la última imagen. Gonza y Nati, tengan cuidado el año que viene. Lo virtual ya está, chicos. No, ya nos sacó el lugar, ya el año que viene. Es así. Bueno, ningún padre que no se mire a sí mismo puede cambiar la conducta de su hijo. Bueno, todo lo que venimos hablando con Flavia. Cerramos con la última filmina. Bueno, a eso. Gracias por escucharnos, gracias Vesna por cerrar. Ya el año que viene ya estamos preparando el 4º congreso con Vesna, obviamente, disponible. Cerramos ahí, leemos. Esta frase nació, estamos orgullosas porque va creciendo nuestro trabajo. Hace un año, un poco más de un año que venimos trabajando con la Dani con distintos encuentros y ya vamos gestando cosas nuestras también, entonces estamos contentas. Y salió esta frasecita que la tienen incluso ahí en el papelito, que dice así: para respetar y amar los procesos únicos de nuestros hijos, hijas, necesitamos abrazar nuestro camino con sus luces y sus sombras. Somos la generación bisagra que intenta dejar la obediencia y el control para conectarnos emocionalmente. Deseamos que puedan ser faros, ser puertos seguros, ser bálsamos en la tempestad. Y que nunca olvides que lo estás haciendo lo mejor que puedes. Gracias.